Evangelio de hoy. Viernes 12 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 39 al 42. Y les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? El discípulo no es más que su maestro. Pero todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, deja que saque la paja que tienes en el ojo, cuando tú no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto de la enseñanza de Jesús. El pasaje de Lucas es una exhortación profunda y desafiante que Jesús ofrece a sus discípulos, dirigida a las actitudes interiores que definen a sus seguidores. Este texto, que se encuentra dentro del Sermón de la Llanura, es una continuación de las enseñanzas sobre la misericordia, la justicia y la autenticidad del discípulo. Jesús, al igual que en otros momentos, aborda el corazón humano con una claridad radical. Nos invita a revisar nuestra mirada sobre los demás, a reflexionar sobre nuestra capacidad de juzgar y a reconocer nuestras propias limitaciones. A través de estas palabras, Jesús no solo ofrece una ética moral, sino que traza un camino para la transformación interior, que permite a los discípulos vivir en relación con los demás de una manera más sana, humilde y amorosa. La metáfora del ciego guiando al ciego. Cuando Jesús pregunta: ¿puede un ciego guiar a otro ciego?, nos invita a examinar nuestras propias actitudes al momento de juzgar a los demás. Este versículo contiene una poderosa imagen que está dirigida a aquellos que, en su afán de corregir, criticar o dar consejos, no son conscientes de sus propias limitaciones. La figura del ciego guiando al ciego no es solo una crítica al juicio erróneo, sino una advertencia sobre la arrogancia de aquellos que pretenden tener la capacidad de guiar a los demás, cuando ni siquiera se han guiado a sí mismos correctamente. La humildad que exige Jesús no es solo una humildad externa, de actitud hacia los otros, sino una humildad interior, que nos lleve a reconocer nuestras propias debilidades y defectos antes de señalar los de los demás. En este sentido, esta enseñanza resalta la importancia de la autocrítica y del discernimiento interno para evitar caer en la trampa de la presunción y el juicio desmesurado. El peligro de la hipocresía en la corrección del otro. La pregunta de Jesús sobre el ciego guiando al ciego también lleva implícita una crítica a la hipocresía. A menudo, aquellos que se sienten en posición de corregir o de juzgar a otros están cegados por sus propias imperfecciones, lo que les impide ver con claridad. Jesús no rechaza la corrección mutua, ni la necesidad de guiar a otros en la verdad, sino que pone como condición fundamental que esta corrección sea ejercida desde una verdadera humildad y autoevaluación. Los discípulos no pueden enseñar si no han aprendido a corregirse a sí mismos primero. Por eso, este pasaje invita a la introspección, a revisar nuestra propia vida, para asegurarnos de que no estamos actuando de manera hipócrita,
proyectando en los demás lo que no somos capaces de sanar en nosotros mismos. El árbol y el fruto, una enseñanza sobre la coherencia. En el versículo Jesús recurre a una metáfora poderosa. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Con esta imagen, Jesús nos invita a reflexionar sobre la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. El fruto no es algo que se pueda ocultar o disimular por mucho tiempo. De la misma manera que un árbol produce fruto según su naturaleza, nuestras acciones son el reflejo directo de lo que somos internamente. Jesús nos está desafiando a mirar más allá de las apariencias. Un discurso bonito o una corrección moralista no son suficientes si no van acompañados de una transformación real y profunda del corazón. Los discípulos están llamados a ser frutos auténticos, que den testimonio de la naturaleza divina que habita en ellos. La coherencia entre la vida interior y las acciones externas es lo que da validez y fuerza al testimonio cristiano. La crítica a la superficialidad en la corrección. En este contexto, Jesús también invita a sus seguidores a evitar las correcciones superficiales. Muchas veces, el juicio y la crítica que emitimos sobre los demás son superficiales, pues se enfocan solo en las acciones externas, sin comprender las motivaciones internas. Jesús no está diciendo que no se puede corregir a los demás, sino que esta corrección debe tener una profundidad que no se quede en lo superficial. La crítica superficial, que juzga solo los aspectos visibles de la conducta humana, sin tener en cuenta los factores internos que la motivan, no lleva a la sanación ni a la transformación. En cambio, una corrección verdaderamente cristiana es aquella que brota del amor, de la comprensión, da o deseo de restaurar a la persona, no de condenarla. Este tipo de corrección requiere un proceso interior de discernimiento y oración, que nos permita acercarnos a los demás con una actitud de misericordia, en lugar de juicio. El llamado a una transformación interior genuina. La lección de este pasaje es clara. Antes de señalar la paja en el ojo ajeno, primero debemos sacar la viga que está en el nuestro. Jesús no está pidiendo que no corrijamos a los demás, sino que nuestras correcciones estén basadas en una conciencia clara de nuestras propias limitaciones. La transformación cristiana empieza por el interior. Si realmente deseamos cambiar al mundo, debemos comenzar con el trabajo en nuestro propio corazón. Esta es una llamada a la verdadera conversión, a la transformación interior, que no se conforma con apariencias ni con actos externos, sino que busca una coherencia profunda entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. La corrección fraterna como parte de la misión cristiana. Este pasaje nos recuerda también que la corrección fraterna, como parte de la misión cristiana, debe ser realizada siempre con humildad y amor. Jesús no rechaza el ejercicio de la corrección entre hermanos, sino que nos exhorta a hacerlo con una disposición interior, que parta de la misericordia, que se enfoque en la restauración del otro, y que, sobre todo, esté acompañada de un profundo sentido de solidaridad. Quien corrige a otro debe hacerlo con el mismo amor con el que desearía ser corregido, siempre buscando el bien del hermano, nunca el reproche o la condena. La lucha interior contra el juicio fácil. El juicio fácil,
El deseo de criticar a los demás sin comprender. Es uno de los vicios más comunes en la vida cotidiana. Jesús nos invita a luchar contra este impulso. A no caer en la tentación de emitir juicios precipitados sobre las personas sin tener una comprensión profunda de su vida y sus circunstancias. Esta enseñanza de Jesús nos lleva a un compromiso constante de purificación interior, de lucha contra las tendencias del corazón que nos empujan a ver los defectos de los demás como una forma de justificar nuestra propia superioridad. Al llamar a sus discípulos a no juzgar, Jesús no solo está abriendo el camino para una vida más justa y misericordiosa, sino que también está proponiendo un modelo de humildad radical. La necesidad de mirar con los ojos de Cristo. La corrección que Jesús pide no es una corrección que busque despreciar o condenar al otro. Al contrario, la mirada de Jesús es siempre una mirada que ve más allá de las apariencias y que está dispuesta a restaurar. Esta mirada es la que nos hace verdaderos discípulos, porque es la mirada que permite ver no solo las faltas, sino también la dignidad y el potencial del otro. Al pedirnos que no juzguemos, Jesús nos invita a mirar con los ojos del amor, de la misericordia, de la paciencia. El discípulo de Cristo no ve al hermano como un objeto de crítica, sino como un compañero de camino, como alguien que necesita, al igual que él, la gracia transformadora de Dios. La verdadera libertad cristiana. Este evangelio también nos invita a la verdadera libertad cristiana. Aquella que no está basada en el juicio y la condena, sino en la capacidad de perdonar y sanar. Cuando dejamos de juzgar a los demás, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y del orgullo. Y somos capaces de vivir con una libertad que solo Dios puede otorgar. El juicio nos encierra en una prisión interior, porque nos obliga a llevar siempre el peso de nuestras propias críticas y condenas. En cambio, el perdón y la misericordia nos liberan. Nos permiten vivir con mayor ligereza, sin las cargas emocionales que genera el juicio. La importancia de la autocomprensión para la verdadera corrección. Jesús no está rechazando la corrección en sí misma, sino que nos está enseñando cómo corregir correctamente. La corrección se vuelve genuina y eficaz cuando proviene de un corazón que ha experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Es fácil caer en la trampa de juzgar a los demás, desde la comodidad de nuestras propias imperfecciones no reconocidas. La corrección se convierte en un acto vacío cuando no tenemos la disposición de ver nuestras propias debilidades. Antes de corregir a alguien más, debemos mirar nuestro propio corazón y preguntarnos: ¿soy realmente consciente de mis limitaciones? ¿Estoy corrigiendo desde un lugar de humildad o desde el orgullo? El proceso de autocomprensión, de autocrítica, es vital para que la corrección no sea un acto de superioridad, sino de humildad y amor. La conexión entre la corrección y el perdón. A menudo, los conflictos que surgen entre las personas no se resuelven simplemente con una corrección, sino que necesitan el perdón. Jesús, al hablarnos de la corrección, nos invita también a ir más allá de la crítica y entrar en la lógica del perdón. El perdón no es solo una liberación del otro, sino también de uno mismo. Porque quien no perdona vive bajo el peso del resentimiento. Jesús nos invita a ser los primeros en perdonar.
A no permitir que el juicio se convierta en una carga que arrastramos por la vida. El verdadero acto de corrección se da en un corazón que está dispuesto a perdonar, a sanar y a restaurar la relación con el hermano. No solo con palabras, sino con actos concretos de reconciliación. El papel del discernimiento en la corrección cristiana. La corrección cristiana no es impulsiva ni emocional. Es un acto que debe estar fundamentado en un profundo discernimiento espiritual. Jesús nos llama a estar atentos al Espíritu Santo, que es quien nos guía en la toma de decisiones sabias, en los momentos de corregir a otros. El discernimiento no solo implica ver las circunstancias, sino también comprender la interioridad del otro, sus luchas, sus dolores y sus motivaciones. Jesús no da la opción de una corrección rígida o ciega, sino que nos invita a preguntarnos: ¿cómo puedo ayudar a mi hermano a crecer? ¿Cómo puedo hablarle con amor y con el deseo de que su vida sea transformada por la gracia de Dios? El discernimiento es la clave para que nuestras correcciones no se conviertan en actos de condena, sino en instrumentos de restauración. La urgencia de ser transformados antes de transformar. El Evangelio de Lucas no solo habla de la necesidad de corregir, sino de la necesidad de una transformación interior. Antes de llevar esa corrección al mundo, Jesús no nos llama a ser simplemente observadores de los defectos de los demás. Nos llama a ser transformadores de corazones. Pero para que podamos ser instrumentos de esa transformación, primero debemos ser transformados. El verdadero poder de corrección no está en las palabras, sino en el testimonio de vida. Cuando vivimos con autenticidad. Cuando nuestras acciones y palabras reflejan la obra de Dios en nosotros. Entonces nuestras correcciones adquieren poder. El mundo necesita ver ejemplos concretos de lo que significa vivir bajo la gracia de Dios. Y esa transformación interior es lo que nos capacita para ser auténticos agentes de cambio en el mundo. El peligro del juicio como autojustificación. A menudo, el juicio que hacemos sobre los demás viene desde una necesidad de justificarnos a nosotros mismos. Al señalar las faltas de otros, tratamos de cubrir nuestras propias debilidades. Este tipo de juicio nunca lleva a la reconciliación, sino a una distancia creciente entre las personas. Jesús nos invita a revisar nuestras motivaciones antes de corregir a los demás. ¿Lo hago por amor y por un verdadero deseo de restaurar a la persona, o lo hago para demostrar que soy mejor? El juicio que se origina en el deseo de autojustificación es destructivo. En cambio, el juicio que brota del amor, de la humildad y de la comprensión, siempre tendrá como propósito el bien del otro. Y nunca será un medio para inflar el propio ego. La importancia de la perseverancia en la corrección fraterna. Corregir a otro no es un acto aislado, sino un proceso continuo, que requiere perseverancia y paciencia. Muchas veces, los frutos de la corrección no se ven de inmediato. Y es fácil desanimarse o rendirse. Sin embargo, el llamado de Jesús es claro. No debemos abandonar a nuestros hermanos en su proceso de transformación. A veces, puede ser que nuestras palabras no surjan en el momento adecuado, o que el hermano no esté dispuesto a recibir la corrección. Pero nuestra labor como cristianos es perseverar en el amor. Jesús mismo nos enseña que la corrección no siempre es recibida de inmediato.
Pero debemos confiar en que la semilla plantada con amor y paciencia dará frutos con el tiempo. Así como el agricultor espera con esperanza el fruto de su trabajo. Nosotros debemos tener paciencia en el proceso de la corrección fraterna. La luz de la misericordia que ilumina el camino. El pasaje nos invita a reconocer que el juicio y la corrección deben estar siempre iluminados por la luz de la misericordia. Cuando corregimos a alguien, debemos hacerlo con el mismo espíritu de perdón que hemos recibido de Dios. Si vemos a los demás desde la perspectiva de la misericordia, entonces nuestro juicio y nuestra corrección estarán llenos de amor y de compasión. Jesús no quiere que la corrección sea una carga, sino un acto de amor que restaura. Cada vez que ejercemos una corrección, debemos recordarnos a nosotros mismos que la verdadera finalidad de nuestra acción es sanar, liberar y restaurar, no condenar ni humillar. La misericordia es la clave para que la corrección no se convierta en una herida, sino en un paso hacia la restauración y la sanación. La corrección que edifica y no destruye. Una corrección hecha con el corazón de Cristo tiene el poder de edificar, de hacer crecer, de transformar. Pero si no se realiza desde el amor, puede convertirse en una herramienta destructiva. Jesús nos llama a ser edificadores de vidas, no destructores de corazones. Cada vez que corregimos, debemos asegurarnos de que nuestras palabras y actitudes edifiquen a la persona, la fortalezcan en su fe y la alienten en su proceso de crecimiento. La corrección cristiana no debe dejar cicatrices, sino abrir caminos hacia la paz interior y la reconciliación con Dios y con los demás. Corregir con amor es una forma de construir, de hacer que el otro crezca en la plenitud de su ser y de hacer que todos juntos caminemos hacia la santidad. La importancia de la autenticidad en la corrección. Cuando Jesús nos llama a no juzgar con hipocresía, nos invita a vivir una autenticidad radical en nuestras relaciones. No podemos corregir a los demás de manera eficaz si no vivimos de acuerdo con los principios que predicamos. Si nuestras vidas no reflejan lo que enseñamos, nuestra corrección carecerá de autoridad moral. Jesús no solo exige que seamos buenos oradores o teóricos de la virtud, sino que nuestra vida sea un testimonio coherente de lo que decimos. Por ejemplo, si hablamos de amor, pero vivimos en resentimiento o egoísmo, nuestras palabras se vacían de contenido y fuerza. La corrección cristiana comienza con la autenticidad, es decir, con la capacidad de vivir lo que enseñamos. Si queremos corregir a los demás, debemos primero ser transformados por esa misma verdad que queremos compartir. El Evangelio nos invita a unificar nuestras palabras y nuestros hechos, de modo que nuestra vida misma sea una corrección constante hacia el bien. La relación entre la corrección y el acompañamiento espiritual. La corrección cristiana nunca debe entenderse como un acto aislado, sino como parte de un proceso continuo de acompañamiento espiritual. Jesús, a lo largo de su ministerio, no solo corrigió de manera directa, sino que también acompañó a sus discípulos. Caminó con ellos, los escuchó y les brindó su presencia. Este acompañamiento no solo servía para corregir, sino para construir una relación profunda de confianza. La corrección verdadera no es solo un acto puntual, sino un caminar junto a los demás,
que les permite crecer de manera integral. Si corregimos a alguien, pero no estamos dispuestos a acompañarlo en su proceso, nuestra corrección corre el riesgo de convertirse en una imposición, más que en una oportunidad para la transformación. El acompañamiento, por tanto, es un componente esencial de la corrección cristiana. Requiere paciencia, presencia y, sobre todo, un amor que no se limita a las palabras, sino que se traduce en actos concretos de apoyo y de guía. La corrección como arte de restaurar y no de destruir. La corrección que se basa en la misericordia es una obra de restauración, no de destrucción. Jesús mismo, cuando corrige, lo hace con un propósito claro. No despojar a la persona de su dignidad ni aplastarla, sino restaurarla a su verdadera vocación como hijo de Dios. La corrección no puede convertirse en un acto de humillación. Por eso, Jesús, al señalar el árbol y su fruto, también nos llama a reconocer que, si queremos corregir, debemos hacerlo con la visión de restaurar la persona, no de destruirla. Muchas veces, en nuestra prisa por corregir, no nos detenemos a considerar el daño que nuestras palabras pueden causar. La corrección debe llevar en sí misma el impulso de sanar, de ayudar a la persona a regresar al camino recto, no a verla retroceder en su proceso de sanación. La restauración es la clave de la corrección cristiana, porque implica un esfuerzo por devolverle a la persona su sentido pleno de dignidad y valor. La corrección como disciplina de amor y paciencia. La corrección cristiana no es un acto impulsivo o momentáneo, sino que exige disciplina, sobre todo en el amor y la paciencia. Es fácil caer en la tentación de corregir desde la frustración, la ira o el cansancio. Pero la corrección que Jesús nos invita a realizar es un acto que requiere paciencia, porque la transformación no se logra de inmediato. La paciencia, entendida como una capacidad para acompañar al otro sin imponer nuestra voluntad, es una de las virtudes fundamentales para la corrección. Debemos aprender a esperar, a comprender que cada persona tiene su propio ritmo para cambiar, para crecer y para sanar. Este proceso de corrección no se puede apresurar, porque requiere tiempo para que la persona reconozca su error, se arrepiente y se decida a cambiar. Así, la corrección cristiana se convierte en una disciplina de amor, en la que se ponen en práctica la paciencia, la comprensión y el respeto por el proceso de cada uno. La corrección como un camino hacia la humildad mutua. La corrección no solo se da de una persona a otra. También puede abrir el espacio para que ambos aprendan y crezcan. Cuando corregimos a alguien con humildad, estamos reconociendo que, en algún momento, también nosotros necesitamos ser corregidos. En este sentido, la corrección cristiana es un acto de humildad mutua. Porque, en última instancia, todos somos discípulos en el camino de la santidad. Jesús nos enseña a no ponernos en una posición de superioridad al corregir, sino a hacerlo desde una conciencia de nuestra propia fragilidad y necesidad de gracia. Al corregir a otros, también estamos reconociendo nuestra capacidad de caer y nuestra necesidad de ayuda. Este gesto de humildad mutua no solo fortalece la relación, sino que convierte la corrección en un acto de comunión, en el que ambos, tanto el que corrige como el corregido,
caminan juntos hacia la plenitud que Dios quiere para cada uno. La necesidad de revisar nuestros propios juicios internos. El pasaje también nos invita a revisar los juicios internos que hacemos sobre los demás. Antes de corregir, Jesús nos llama a preguntarnos si realmente conocemos a la otra persona en su totalidad. Es fácil hacer juicios rápidos basados en nuestras propias percepciones superficiales. Pero Jesús nos invita a ir más allá de eso. Nos llama a mirar más profundamente en el corazón del otro. A entender su historia, sus luchas, sus temores y sus sueños. Muchas veces, el juicio que hacemos sobre los demás está basado en prejuicios, estereotipos o malentendidos. Lo que nos lleva a una corrección superficial y dañina. Para corregir de manera genuina, debemos aprender a ver al otro no desde la condena, sino desde la empatía. La corrección cristiana comienza por mirar a la persona con los ojos de Cristo, buscando comprender, no solo señalar. Solo entonces nuestras correcciones tendrán el poder de sanar y restaurar. La corrección cristiana como testimonio de la gracia de Dios. La corrección que Jesús nos llama a practicar también es un testimonio de la gracia de Dios. Cada vez que corregimos, estamos recordando que todos estamos en proceso de conversión. Nadie es perfecto. Y todos necesitamos ser corregidos. Tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida cotidiana. La corrección cristiana no se basa en la condena, sino en la oferta de una nueva oportunidad. Una oportunidad para comenzar de nuevo. De esta manera, corregir a otro se convierte en una forma de reflejar el amor incondicional de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos, sin importar cuántas veces caigamos. Al corregir, debemos tener presente que no estamos actuando por nuestra cuenta, sino que estamos siendo instrumentos de la misericordia divina, ofreciendo una oportunidad de reconciliación y transformación. Así, la corrección se convierte no solo en un acto de justicia, sino también de gracia. El discernimiento necesario para saber cuándo y cómo corregir. Uno de los aspectos más delicados de la corrección cristiana es saber cuándo y cómo corregir. La corrección no siempre es inmediata. Y no siempre es apropiada en cada momento. Jesús nos invita a discernir los tiempos y las circunstancias adecuadas para corregir. Esto requiere sensibilidad, tanto hacia la persona que necesitamos corregir como hacia el contexto en el que nos encontramos. Corregir en el momento equivocado o de manera inapropiada puede causar más daño que bien. El discernimiento es necesario para evitar que la corrección se convierta en una confrontación. Jesús no nos llama a corregir a la ligera, sino a hacerlo con sabiduría, teniendo en cuenta el tiempo y el lugar en que lo hacemos, así como el estado del corazón de la persona que recibirá nuestra corrección. La corrección como un acto de fe y esperanza. Finalmente, la corrección cristiana es un acto de fe y esperanza. Al corregir a otros, estamos creyendo en la capacidad de Dios para transformar sus corazones. No corregimos con el ánimo de imponer nuestra voluntad, sino con la esperanza de que la persona pueda cambiar, que pueda convertirse, que pueda crecer. La corrección cristiana está fundamentada en la fe en la capacidad de transformación de Dios. Al corregir, también damos testimonio de que creemos en el poder de la gracia de Dios para obrar en cada ser humano. Esta fe nos lleva a corregir con esperanza,
sabiendo que, aunque la transformación no siempre sea inmediata, Dios siempre está trabajando en cada corazón. La corrección como acto de acompañamiento y crecimiento. Uno de los elementos fundamentales en la corrección cristiana es el acompañamiento. No podemos ver la corrección como un acto aislado, sino como parte de un proceso de acompañar al hermano en su camino de fe y crecimiento. Jesús nunca corrigió sin acompañar, sin estar presente en la vida de las personas, guiándolas en el camino. Así, cuando corregimos a alguien, debemos estar dispuestos a caminar con esa persona, a estar con ella en su lucha, y a ofrecerle el apoyo necesario para que el cambio sea verdaderamente transformador. La corrección cristiana no puede ser solo un momento de exhortación, sino un proceso continuo de acompañar a la persona hacia su mejor versión, hacia la santidad. Al hacerlo, no solo corregimos a la otra persona, sino que también crecemos nosotros en el amor y en la comprensión. La corrección en el contexto de la comunidad cristiana. La corrección no es solo una acción individual, sino que también tiene un fuerte componente comunitario. Jesús nos enseña que, cuando uno de los miembros de la comunidad cae, la comunidad entera se ve afectada. La corrección, entonces, no es un acto privado, sino que debe darse en el contexto de la fraternidad cristiana, dentro de un ambiente de amor y apoyo mutuo. El cristiano está llamado a corregir a su hermano, no desde una actitud de separación, sino desde un profundo deseo de restaurar la unidad en la comunidad. La corrección fraterna debe ser ejercida con la misma delicadeza y compasión que se tienen hacia los propios miembros de la familia. Cuando corregimos, debemos recordar que no estamos actuando como jueces, sino como hermanos que buscan la sanación y el crecimiento de la comunidad. La corrección como disciplina cristiana personal y comunitaria. Además de ser un acto de amor, la corrección también es una disciplina que tanto el individuo como la comunidad deben cultivar. Esta disciplina requiere constancia y esfuerzo por parte de todos. Jesús nos invita a practicar la corrección no solo cuando sea necesario, sino también como un ejercicio cotidiano de responsabilidad cristiana. En este sentido, la corrección se convierte en un hábito, un aspecto integral de la vida cristiana, tanto a nivel personal como comunitario. Al igual que cualquier otra disciplina, como la oración o la caridad. La corrección debe ser hecha con sinceridad, con el deseo de servir y de ayudar a los demás a ser mejores. Esto significa que debemos estar dispuestos a corregir con el corazón limpio, sin intenciones ocultas, y con un amor genuino por el hermano. Además, no se trata de corregir solo a quienes consideramos más débiles, sino de estar disponibles para corregir a todos los miembros de la comunidad. Siempre con la mirada puesta en la restauración de la paz y la unidad. El vínculo entre corrección y conversión personal. Cada acto de corrección también implica una llamada a la conversión personal. El corregir a otro nos recuerda constantemente nuestra propia necesidad de conversión y crecimiento. Cuando corregimos a alguien, no solo estamos tratando de ayudarle a mejorar, sino también reconociendo nuestras propias debilidades y áreas de mejora. De hecho, la corrección que ejercemos debe estar marcada por nuestra propia experiencia de conversión.
Solo quien ha experimentado la misericordia de Dios y ha sido corregido en su propio caminar es capaz de corregir con un corazón lleno de amor. La corrección se convierte así en un acto de humildad, ya que nos recuerda que, a pesar de nuestra posición de corregir, todos estamos en un proceso continuo de transformación y conversión. Jesús nos llama a ser testigos de esta transformación en el corazón de los demás, recordándonos que nuestra capacidad de corregir está íntimamente ligada a nuestra disposición de dejarnos transformar por el Espíritu Santo. El peligro de la corrección que busca imponer una visión personal. Una de las tentaciones más grandes cuando corregimos a alguien es hacerlo desde una visión rígida o personalista, creyendo que la forma en que nosotros vemos las cosas es la única correcta. Sin embargo, la corrección cristiana no debe imponerse como un acto de control, sino como una invitación a la reflexión y al crecimiento. Jesús nos enseña que debemos ser cuidadosos al corregir, evitando imponer nuestras opiniones o nuestras perspectivas personales sobre las personas que corregimos. La corrección no debe ser una manera de hacer que el otro se ajuste a nuestras expectativas, sino una oportunidad para que la persona crezca a su propia manera, dentro de los parámetros del Evangelio. Esto significa que, cuando corregimos, debemos hacerlo con apertura y con el deseo de que el otro pueda encontrar su camino hacia Dios, no el camino que nosotros creemos es el mejor. La corrección cristiana como medio de purificación, además de ser un acto de amor y restauración. La corrección también puede ser un medio de purificación tanto para el que corrige como para el corregido. En el proceso de corregir, nos enfrentamos a nuestras propias imperfecciones, a nuestras tendencias a juzgar y a nuestra falta de misericordia. Al ser conscientes de nuestros propios fallos, la corrección nos invita a purificar nuestros corazones, a hacer un esfuerzo consciente por amar sin prejuicios, sin arrogancia, para quien es corregido. Este acto puede ser un medio de purificación interior, que le permite ver sus defectos y crecer en la humildad. De este modo, la corrección no solo beneficia al que recibe la exhortación, sino también al que la ofrece, al purificar su propio corazón y fortalecer su disposición a vivir con humildad. La corrección como ejercicio de liderazgo cristiano. Cuando una persona asume el liderazgo cristiano, la corrección se convierte en una parte integral de su rol. Sin embargo, el liderazgo cristiano no es un liderazgo autoritario, sino un liderazgo que nace del servicio y del amor. El líder cristiano debe ser el primero en dar el ejemplo de humildad, de disposición a ser corregido y de amor hacia los demás. El líder no solo debe guiar a través de sus palabras, sino también a través de sus acciones. La corrección, entonces, se convierte en un ejercicio de liderazgo que implica escuchar, comprender y ofrecer un apoyo amoroso a quienes son guiados. Un líder que no está dispuesto a corregir y ser corregido no es un líder verdadero. En este sentido, la corrección se convierte en una herramienta de formación, no solo para aquellos que son corregidos, sino también para los líderes mismos, que deben mantenerse humildes y dispuestos a crecer. La corrección y la responsabilidad de construir una cultura de misericordia. El Evangelio de Jesús no solo nos llama a corregir, sino a crear una cultura de misericordia.
Vivir la corrección como un acto de misericordia significa que nunca corregimos con el objetivo de destruir o humillar, sino con el propósito de restaurar y sanar. Esta cultura de misericordia debe ser cultivada tanto a nivel personal como comunitario. La misericordia debe ser el marco que da forma a nuestras correcciones, la motivación que da propósito a nuestras intervenciones. Solo en un ambiente donde se practique la misericordia, donde se valore la dignidad humana, la corrección será realmente transformadora. La corrección cristiana, por lo tanto, no es solo un acto puntual, sino una invitación a vivir en una cultura donde la restauración y el perdón sean los principios que guíen todas nuestras interacciones. El poder transformador de la corrección guiada por el Espíritu Santo. Finalmente, debemos reconocer que la corrección cristiana no depende solo de nuestra fuerza de voluntad, sino del poder transformador del Espíritu Santo. Solo en el Espíritu podemos ejercer una corrección que no sea egoísta ni dañina, sino que realmente conduzca al otro a la conversión. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para saber cuándo y cómo corregir, y nos da la fuerza para hacerlo con amor y sin juicio. Es el Espíritu quien purifica nuestro corazón y nos capacita para ser canales de la gracia de Dios en la vida de los demás. Si actuamos en el Espíritu, nuestras correcciones serán fructíferas, porque estarán orientadas no solo a cambiar las conductas externas, sino a transformar el corazón, a abrirlo a la gracia de Dios. La corrección como reflejo de la gracia de Dios. La corrección cristiana es, en última instancia, un reflejo de la gracia inmensa y constante de Dios. Cuando corregimos a nuestros hermanos, estamos actuando como instrumentos de la misma gracia que Dios nos ofrece a nosotros constantemente, a pesar de nuestras imperfecciones. La corrección, por lo tanto, no debe verse como un acto de poder o autoridad, sino como una oportunidad de ser canales de esa gracia restauradora. Así como Dios no nos abandona en nuestros fallos, sino que nos corrige y nos invita a volver a Él, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo con nuestros hermanos. La corrección cristiana es una extensión de ese amor incondicional de Dios, que busca siempre la restauración del ser humano, no su condena. Al corregir, debemos recordar que no estamos actuando en nombre propio, sino en nombre de aquel que nos ha mostrado el camino hacia la salvación a través de la corrección amorosa. La corrección como una forma de edificación. Un principio fundamental que nos enseña Jesús es que la corrección debe ser un acto que edifique, que construya y que promueva el crecimiento. El fin último de la corrección no es destruir, ni humillar, ni hacer que el otro se sienta pequeño o inútil, sino ayudarlo a crecer en su relación con Dios. Esta edificación no solo se refiere a lo externo, a la corrección de las conductas, sino también al corazón. La verdadera corrección cristiana debe ser una que mire más allá de la acción en sí misma y que busque transformar el corazón, restaurando la relación de la persona con Dios y con los demás. Cuando corregimos, debemos hacerlo con la intención de que la persona crezca espiritualmente, que se acerque más a Dios y que se convierta en una mejor versión de sí misma. En otras palabras, la corrección debe llevar a la persona a una mayor madurez cristiana, ayudándola a caminar con mayor firmeza en su fe.
La corrección y el poder del ejemplo. A menudo, la corrección no necesita ser una palabra directa o una intervención explícita. En muchos casos, el poder del ejemplo es mucho más transformador que cualquier crítica directa. Jesús mismo vivió su corrección a través de la acción, no solo a través de palabras. Él predicó con su vida, mostrando el camino de la misericordia, la paciencia, el perdón y la bondad. De la misma manera, cuando corregimos, debemos hacerlo desde el testimonio personal. No basta con decir lo que está bien o mal. Debemos ser ejemplos vivos de lo que predicamos. Nuestra vida debe ser un testimonio de lo que significa vivir según los principios cristianos. Y cuando lo hacemos, nuestra corrección se convierte en un acto de coherencia que toca el corazón del otro, de una manera más profunda que cualquier palabra podría hacerlo. El ejemplo tiene un poder transformador porque demuestra lo que se puede alcanzar cuando vivimos bajo la gracia de Dios. El rol de la corrección en la restauración de relaciones. La corrección, cuando se realiza correctamente, tiene un poder restaurador sobre las relaciones rotas. En muchos casos, las relaciones interpersonales se ven afectadas por malentendidos, heridas o faltas cometidas por una de las partes. La corrección, cuando es realizada con amor y con el deseo de restaurar, puede sanar esas heridas y restaurar lo que se ha roto. Esto es especialmente relevante en la comunidad cristiana, donde las relaciones no solo son de amistad o compañerismo, sino que son relaciones de fraternidad, basadas en el amor de Cristo. Cuando uno de los miembros de la comunidad cae o se aleja del camino, la corrección es una forma de acercarse nuevamente, de sanar la brecha y restaurar la comunión. Jesús mismo nos enseña que el propósito de la corrección es la reconciliación y la restauración de la paz, no la división ni la ruptura. Es un llamado a vivir el Evangelio de la reconciliación, siendo instrumentos de la paz de Cristo en el mundo. La corrección como parte de la libertad cristiana. Uno de los aspectos más profundos de la corrección cristiana es que no se trata de una imposición, sino de una liberación. La verdadera corrección no busca esclavizar, sino liberar al individuo de las cadenas del pecado y de la ignorancia. Jesús vino a liberarnos. Y cuando corregimos a otros, debemos hacerlo con el mismo propósito: liberar al otro de su cautiverio espiritual. La corrección cristiana es un acto de libertad, porque ayuda a la persona a comprender la verdad, a descubrir el camino hacia la paz y la plenitud en Cristo. Esta libertad no es la libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para vivir según la voluntad de Dios, que es siempre el camino de la vida y la salvación. Corregir es, por tanto, un acto de compasión, porque el verdadero amor desea la libertad del otro. El deseo de que cada ser humano viva en su máxima expresión como hijo de Dios. La corrección en el contexto del perdón y la misericordia. La corrección no puede existir sin el marco del perdón y la misericordia. Si bien la corrección implica señalar el error o el pecado, este acto debe estar marcado por el deseo de perdonar y sanar. Es importante recordar que todos estamos llamados a corregir desde el lugar del perdón, es decir, con el mismo espíritu con el que Dios nos ha perdonado a nosotros.
La corrección no debe convertirse en una forma de imponer justicia desde una perspectiva humana, sino en un acto de restauración que promueva la reconciliación. El perdón es el primer paso en el proceso de corrección, y debe ir de la mano de un corazón dispuesto a comprender, a no guardar rencor, y a ofrecer siempre una oportunidad de renovación. Cuando corregimos a alguien, debemos hacerlo con el mismo perdón que Dios nos da cada día, buscando sanar, restaurar y acercar a la persona al amor divino. La corrección como llamada a la responsabilidad compartida. La corrección cristiana también nos llama a asumir nuestra responsabilidad compartida como miembros de una comunidad de fe. En el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene un papel que jugar en el proceso de edificación mutua. Jesús nos enseña que cuando vemos a un hermano en el error, no es solo su problema, sino el de toda la comunidad. Como miembros del mismo cuerpo, somos responsables unos de otros. Y esa responsabilidad nos llama a corregir a los demás con amor y a ayudarles a crecer en la fe. Al mismo tiempo, debemos estar dispuestos a aceptar la corrección de los demás, reconociendo que cada miembro de la comunidad tiene algo valioso que aportarnos. La corrección, entonces, no debe ser vista como un acto de superioridad, sino como una forma de construir juntos el reino de Dios, ayudándonos mutuamente en nuestra caminata hacia la santidad. La corrección como signo de madurez cristiana. Una de las características más notables de la corrección cristiana es que refleja madurez. Solo aquellos que han alcanzado un nivel profundo de madurez espiritual son capaces de corregir con la sabiduría, el amor y la compasión que exige el Evangelio. La corrección no debe ser vista como un acto de juicio, sino como un acto de generosidad y amor. La madurez cristiana implica comprender que la corrección no es solo una respuesta ante el mal, sino una forma de ayudar a los demás a avanzar en su camino espiritual. La madurez cristiana también nos permite corregir con humildad, sabiendo que no somos perfectos, pero que, en la gracia de Dios, podemos ser instrumentos de su voluntad. Es importante reconocer que la corrección no es un acto de dominio, sino de servicio. El que corrige debe hacerlo con la disposición de servir al otro, sin imposiciones ni resentimientos. La corrección como una preparación para el juicio final. Finalmente, la corrección cristiana tiene un aspecto escatológico, en el sentido de que nos prepara para el juicio final. En el juicio de Dios, seremos juzgados según el amor que hemos dado y recibido. La corrección que practicamos aquí en la tierra debe ser un reflejo de ese amor que esperamos recibir en el juicio final. Cuando corregimos a otros, estamos participando de un acto que, en última instancia, nos acerca más a Dios y nos prepara para su venida. Cada acto de corrección es una oportunidad para vivir más plenamente en el amor de Dios, para acercarnos a la verdadera justicia, que es la que proviene del amor y de la misericordia. En este sentido, la corrección cristiana es no solo una tarea aquí y ahora, sino también una preparación para el encuentro final con Dios, cuando seremos evaluados no solo por lo que hemos hecho, sino por cómo hemos amado y corregido a nuestros hermanos en Cristo. La corrección como un acto de amor divino. En resumen,
La corrección cristiana es un acto que va mucho más allá de una simple crítica o corrección de comportamientos. Es un acto de amor, de restauración, de acompañamiento y de edificación. Jesús nos llama a corregir con el mismo amor con el que Él nos corrige, buscando siempre la restauración, el crecimiento y la reconciliación. La corrección cristiana no busca destruir, sino construir. No busca condenar, sino liberar. Corregir es un acto de humildad, de comprensión y de paciencia. ¿Por qué? En última instancia, es un testimonio del amor de Dios que transforma y restaura a cada ser humano. Cuando corregimos con este espíritu, nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo, viviendo según los principios del Evangelio y buscando siempre el bien y la paz para los demás.